¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si la iglesia de hoy dejara de discutir religión y comenzara a demostrar poder? Prepara tu espíritu, porque lo que vas a escuchar ahora le dará un vuelco a tu fe. No has entendido. Olvida los cultos tibios y las oraciones ensayadas. Vamos a hablar de dos hermanos que no pedían permiso al infierno y no negociaban con la enfermedad. Ellos tomaban a personas con la columna aplastada y ordenaban que los huesos se unieran. Ponían sus pulgares en órbitas vacías, en el rostro de personas ciegas, y Dios creaba globos oculares de la nada absoluta. Humillaron la incredulidad secular y probaron al mundo que el libro de Hechos no es un museo de historias del pasado, es un manual de guerra para el presente. Si tienes hambre de lo sobrenatural y quieres ver qué sucede cuando un simple hombre decide morir para este mundo y cargar la gloria de Dios, no quites los ojos de la pantalla, pues el diario del avivamiento está en el aire. La oscuridad de Gales a finales del siglo XIX no era solo una opresión espiritual, era física, densa y palpable. En la ciudad de Maesteg, el cielo estaba casi siempre pintado de gris por el hollín y el aire cargaba el olor constante a sudor humano y carbón. Fue exactamente en ese escenario implacable, en las entrañas sofocantes de la tierra, donde Dios decidió forjar dos de las armas más letales que el infierno jamás tuvo el disgusto de enfrentar en el Reino Unido, los hermanos Stephen y George Jeffreys. La lógica humana moderna jamás elegiría a estos dos hombres para liderar un avivamiento de curas explosivas y milagros que harían retroceder a la medicina. Stephen, el hermano mayor, vio su infancia robada al bajar a las minas de carbón con apenas 12 años de edad. Durante 23 años largos y aplastantes, rompió piedras en la oscuridad absoluta, respirando polvo tóxico día tras día, desarrollando la fuerza bruta y la resistencia de un trabajador manual forjado en el dolor. El reino de las tinieblas probablemente creía que moriría allí, enterrado vivo en el olvido de la miseria de la clase trabajadora galesa. Del otro lado de la familia, la situación del hermano menor era aún más desesperada y humanamente improbable. George no poseía la robustez física de Stephen. Era frágil, trabajaba solo como un simple mensajero y cargaba marcas en el cuerpo que parecían burlarse de cualquier llamado divino grandioso. George sufría de una terrible parálisis facial que tensaba sus rasgos y deformaba su expresión, además de cargar con un grave impedimento en el habla. Imagina la ironía sombría del enemigo. El hombre que Dios había escogido en el vientre para predicar el evangelio con osadía a millones de personas, no lograba siquiera articular las palabras correctamente. El diablo intentó amordazar y callar al profeta antes de que tuviera la oportunidad de abrir la boca. Pero el calendario del cielo tiene fechas innegociables para el cambio de cautiverios, y el reloj espiritual de aquella nación sonó con furia el 20 de noviembre de 1904. Gales estaba siendo violentamente sacudido por uno de los avivamientos más puros e implacables de la historia de la Iglesia moderna. Hombres rudos caían de rodillas en medio de las calles, llorando por sus pecados. Los bares cerraban sus puertas por falta absoluta de clientes, y el fuego del Espíritu Santo barría las ciudades mineras como un incendio incontrolable. Fue bajo la predicación llameante del reverendo Glasnant Jones que las escamas cayeron de los ojos de los hermanos Jeffreys. En aquel día histórico, Stephen y George se rindieron a Cristo. La sangre del Cordero lavó el hollín de sus almas, pero el plan de Dios para ellos no terminaba en la salvación. La meta era la manifestación de un poder apostólico
que Europa no veía desde la era de la Iglesia primitiva. Había, sin embargo, un obstáculo gigantesco por derribar: el intelecto religioso. Por increíble que parezca, los dos hermanos, que vendrían a ser los mayores y más feroces pioneros pentecostales de Gran Bretaña, eran, al inicio de su camino, radicalmente contrarios a la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas extrañas. Resistían al movimiento sobrenatural, manteniéndose rígidos y presos a la teología tradicional de la época. Dios entonces usó la estrategia más humillante y maravillosa posible para romper el orgullo teológico de aquellos hombres duros. No envió a un gran estudioso con diplomas para convencerlos. Usó a un niño inocente. Edward, el hijo de apenas 10 años de Stephen, fue a un encuentro cristiano en la región. Cuando el niño volvió a casa, no era el mismo. El chico entró por la puerta rebosando de poder, bautizado en el Espíritu Santo, hablando fluidamente en lenguas celestiales que la mente humana no tenía la menor capacidad de decodificar. Ver a aquel niño de 10 años tomado por una unción tan abrumadora y real rompió instantáneamente la resistencia de Stephen y George. Fueron literalmente acorralados por la gloria de Dios, operando dentro de su propia sala de estar. Aquello los arrojó de rostro en el polvo, de vuelta a las Escrituras, donde percibieron con temor que estaban luchando contra el propio Dios. Se rindieron totalmente, buscaron la promesa de Hechos con desespero, y fueron violentamente bautizados en el Espíritu Santo, sellando para siempre sus llamados. El carbón de las minas se transformó en brasa viva en el altar. La prueba incuestionable de este revestimiento de poder ocurrió directamente en el cuerpo mutilado de George. Durante una intensa reunión de oración, el cielo descendió sobre él con un impacto que rozaba lo físico. No fue solo una emoción cálida en el pecho. George relató que sintió algo como una batería eléctrica de altísimo voltaje conectada directamente a su ser. El poder de curación de Jesucristo recorrió su espalda, subió por el cuello y alcanzó su rostro dañado. En aquel exacto y milagroso instante, la parálisis facial desapareció por completo. Los músculos trabados se soltaron. Las cuerdas vocales, antes atadas y avergonzadas por el impedimento, fueron milagrosamente destrabadas y afinadas por el Creador. El hombre que apenas podía hablar se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en el dueño de una de las voces más elocuentes, metódicas y poderosas de su generación. La enfermedad intentó silenciarlo en la juventud, pero la unción eléctrica del Espíritu Santo forjó en él a un predicador y plantador de iglesias imparable. Con la cura de George y el bautismo de fuego de ambos, los hermanos fueron lanzados a las calles para la guerra. Stephen se reveló como un volcán en erupción, un hombre comparado al propio Juan el Bautista en su ferocidad. No esperó a que construyeran un púlpito de madera pulida para predicar. Iba al medio de la calle, muchas veces con el rostro aún manchado por el polvo negro de carbón de la mina, tras la jornada laboral. Se subía a una silla vieja y rota, iluminado solo por la débil luz de una lámpara de minero colgada, y abría la boca. Su predicación rasgaba los aires con tanta autoridad que traía una convicción de pecado abrumadora sobre todos los que lo oían. Dicen las tradiciones locales más antiguas que cuando Stephen predicaba en aquellas calles oscuras y frías, los mineros endurecidos por la vida caían de rodillas sobre los adoquines ásperos, sollozando incontrolablemente, como si el juicio final estuviera ocurriendo allí mismo. Los hermanos Jeffries habían dejado de ser minero y mensajero.
ahora eran comandantes de primera línea en el ejército de Cristo, listos para invadir el territorio del diablo. El escenario estaba montado y el infierno, a partir de ese momento, entraría en desespero absoluto. Con el revestimiento de poder pulsando en sus venas, los hermanos Jeffries dejaron las calles estrechas de las aldeas mineras y partieron para alquilar los mayores salones, carpas y auditorios de toda Gran Bretaña. Lo que siguió no fue una serie de cultos avivados, sino un verdadero masacre espiritual contra el reino de las tinieblas. George Jeffries, ahora completamente curado de su parálisis y con una voz que tronaba autoridad, se reveló como un estratega formidable y el arquitecto de lo que vendría a ser la Iglesia Pentecostal Elim. Él no predicaba un evangelio de medias verdades o de confort pasivo. El mensaje que salía de su boca rasgaba la religiosidad fría de Europa con el evangelio cuadrangular. Jesús como el único Salvador, el implacable bautizador en el Espíritu Santo, el médico de médicos que sana el cuerpo físico y el Rey majestuoso que rasgará los cielos en breve. Pero George sabía que la incredulidad humana, alimentada por religiosos fariseos y periodistas escépticos, intentaría sofocar el avivamiento. Por eso, no solo oraba, sino que documentaba. George montó equipos dedicados exclusivamente a registrar nombres, direcciones y diagnósticos médicos de las personas que eran tocadas por la gloria de Dios. Transformó la fe en prueba material. En un caso asombroso que cayó a la prensa, una mujer completamente inválida, con los huesos corroídos por una tuberculosis severa en la rodilla, fue instantáneamente curada. George no solo contó el testimonio, sino que publicó fotografías impactantes del antes y el después, mostrando a la mujer de pie, restaurada, restregando el milagro en la cara de la medicina secular y probando que el carpintero de Nazaret continuaba operando cirugías sin bisturí. Mientras George organizaba el ejército y construía el legado de la Iglesia Elim, fundando más de 270 congregaciones, su hermano Stephen era la artillería pesada en la línea de frente. Si George era el constructor, Stephen era el volcán, el evangelista indomable, con un temperamento explosivo y un humor galés afilado, frecuentemente comparado a la furia del profeta Elías. La unción que reposaba sobre Stephen no respetaba diagnósticos de muerte. La historia registra el caso de una joven señora, conocida como Mrs. Todd. Su cuerpo había sido violentamente aplastado por un carro. Una parte entera de su espina dorsal fue declarada médicamente muerta. Estaba absolutamente paralizada, presa en una cama, condenada a la infertilidad y al dolor perpetuo. Los médicos habían dado el veredicto final, pero Stephen Jeffries operaba bajo la jurisdicción de un tribunal superior. Con una osadía que rozaba la locura a los ojos humanos, Stephen tomó a aquella mujer de columna aplastada y la cargó sobre sus propios hombros hasta el escenario ante la multitud atónita. No hizo una oración pulida, liberó la vida de resurrección. La gloria de Dios golpeó la médula de aquella mujer como un rayo. La espina muerta se regeneró en segundos. Ella no solo fue curada instantáneamente, levantándose y abrazando al evangelista en llantos de alegría, sino que humilló a la ciencia reproductiva humana. Tiempo después, la mujer declarada estéril quedó embarazada milagrosamente y en honor al profeta usado por Dios, dio a su hijo el nombre de Stephen Jeffries Todd. Sin embargo, el voltaje del Espíritu Santo en el ministerio de Stephen sobrepasaba la barrera de la sanidad e invadía el territorio exclusivo de la creación.
La medicina puede incluso explicar una remisión rápida de una enfermedad. Pero lo que sucedió con la niña Cissy Brown, de 13 años, aniquila cualquier lógica científica. Cissy no era ciega por catarata o lesión. Había nacido sin globos oculares. Detrás de sus gafas oscuras, solo había 2 cavidades orbitales vacías, oscuras y sin vida. Es el tipo de situación ante la que los predicadores comunes desvían la mirada. Pero Stephen llamó a la chica al frente. Con la autoridad de quien tiene intimidad con el Génesis, pidió que se quitara las gafas. Colocó sus pulgares gruesos de ex-minero directamente sobre los párpados vacíos de la niña y oró. El tiempo pareció detenerse en el salón. Cuando retiró las manos, el escalofrío del temor de Dios barrió la congregación. Allí, donde antes solo había vacío negro, Dios había creado de la nada absoluta 2 ojos azules perfectos, brillantes y totalmente funcionales. Un ministro escéptico que estaba en el escenario observando de cerca casi se desmaya en estado de shock profundo. La noticia de este milagro creativo explotó con tanta violencia que multitudes enloquecidas sitiaron los lugares de culto, obligando al gobierno a enviar pesados cordones de aislamiento policial solo para impedir que el pueblo, hambriento de lo sobrenatural, aplastara las puertas. No obstante, el sello definitivo de que el cielo caminaba junto a Stephen no fue un milagro en un cuerpo humano, sino una visitación cósmica. Ocurrió un domingo por la noche, en julio de 1924, en la iglesia de Island Place, en la ciudad de Langeli. Stephen predicaba con el fuego de siempre, sudando y proclamando la palabra. De repente, una conmoción silenciosa se apoderó de las cientos de personas en el salón. Poco a poco, la multitud dejó de mirar al predicador y fijó sus ojos en la pared detrás de él. Una luz sobrenatural comenzó a condensarse en el revoque. Primero surgió el contorno brillante de un cordero. Ante los ojos asombrados y las bocas abiertas de fieles y pecadores, la imagen se transfiguró lentamente en el rostro sufriente de Jesucristo. Stephen, tomado por el fervor del mensaje, continuó predicando de espaldas al milagro, dándose cuenta de la manifestación celestial solo cuando terminó y se sentó. El rostro del varón de dolores no fue una ilusión óptica pasajera. La imagen divina permaneció clavada en la pared durante 6 horas ininterrumpidas. La noticia corrió por la ciudad esa misma noche. Burladores, escépticos y periodistas invadieron el salón armados de incredulidad. Algunos hombres trajeron pintura e intentaron pintar encima de la imagen para probar que era un truco. Pero la gloria era tal que la imagen brotaba a través de la pintura fresca, negándose a ser borrada por las manos de los hombres. Días después, el mundo entendería el peso profético de aquella visión angustiante. La Primera Guerra Mundial estalló sobre Europa, y el Cristo que lloraba en la pared lloraba por la sangre que sería derramada. Las tradiciones orales que sobrevivieron a los periódicos de la época confirman que convivir con ese nivel de poder era caminar en el filo de la navaja entre el cielo y la tierra. Dicen los relatos no oficiales, susurrados con reverencia por los antiguos pentecostales galeses, que la atmósfera alrededor de los hermanos Jeffries era tan radiactiva que las personas sentían que sus rodillas se doblaban solas, a manzanas de distancia de las carpas de avivamiento. Dicen que en algunas noches de culto, espíritus malignos entraban en pánico absoluto, haciendo que personas poseídas corrieran fuera de los edificios, gritando en desespero, antes incluso de que Stephen o George llegaran al púlpito. Su simple presencia cargaba el decreto de derrota de Satanás. No había conversación con los demonios, no había rituales demorados. Era el dedo de Dios aplastando la cabeza de la serpiente públicamente.
Ellos no necesitaban convencer a nadie de que la Biblia era real. La demostraban viva, pulsante y aterradoramente poderosa cada vez que abrían la boca. El fuego que descendió en las calles frías de Gales no podía ser contenido dentro de las fronteras del Reino Unido. El ministerio de los hermanos Jeffreys alcanzó proporciones tan colosales que Europa rápidamente quedó pequeña para el voltaje de unción que cargaban. Stephen Jeffreys, ya consagrado como el tractor evangelístico imparable de las recién formadas Asambleas de Dios británicas, partió en giras mundiales arrolladoras a partir de 1928. Desembarcó en los Estados Unidos, cruzó los océanos hasta Nueva Zelanda, rasgó el territorio de Australia y descendió con furia espiritual sobre Sudáfrica. Donde la suela de los zapatos de aquel exminero pisaba, el reino de las tinieblas entraba en colapso absoluto. La historia registra maravillas que dejarían a cualquier teólogo moderno perplejo, como el día en que un respetado y temido jefe indígena maorí, que estaba literalmente agonizando en su lecho de muerte, con el cuerpo desfallecido y la respiración desapareciendo, fue instantáneamente sanado al recibir la imposición de manos de Stephen. El jefe se levantó con el vigor de un joven guerrero, probando a las naciones que la autoridad del nombre de Jesucristo no conoce barreras culturales, lingüísticas o geográficas. Miles de almas eran arrancadas de las garras de Satanás en cada continente, y el infierno sufría bajas catastróficas por donde los hermanos pasaban. Sin embargo, cargar una gloria tan pesada en este mundo caído exige un precio altísimo. La guerra espiritual ininterrumpida, las madrugadas de intercesión desgarradora, el embate diario contra legiones de demonios y el peso literal de las enfermedades de multitudes enteras comenzaron a cobrar un peaje brutal en el cuerpo físico de aquellos generales. Y fue en el año 1935 cuando uno de los mayores misterios y lecciones de fe de la historia pentecostal silenció a la Iglesia. Stephen Jeffreys, el hombre cuyas manos habían sido usadas por el Espíritu Santo para materializar milagros absurdos y hacer que los paralíticos saltaran de alegría, fue súbitamente atacado por una artritis deformante y severa. Tenía solo 59 años cuando la enfermedad atacó su cuerpo con una crueldad implacable. El evangelista volcánico, que corría de un lado a otro en los mayores escenarios del mundo proclamando la palabra, fue forzado por la debilidad a abandonar la predicación a tiempo completo. Aquel cuerpo robusto, endurecido en las cavernas de carbón y fortalecido por décadas de avivamiento intenso, se volvió frágil como el vidrio. Las mismas manos callosas que imponían la sanidad divina sobre los enfermos y expulsaban demonios, se volvieron retorcidas, dolorosas y paralizadas. La mente carnal y religiosa rápidamente se apresuraría a juzgar cómo el hombre que sana a los otros con tanta facilidad no consigue orar para sanarse a sí mismo. Pero el infierno, que se frotaba las manos esperando escuchar gemidos de murmuración, revuelta o blasfemia, fue una vez más humillado. Durante los últimos 8 años de su vida terrenal, preso en un cuerpo incapacitado y conviviendo con dolores lacerantes, Stephen Jeffreys nunca abrió la boca para reclamar contra el cielo. Nadie oía un lamento salir de sus labios. Su alegría permanecía intacta. Su obediencia era inquebrantable. Él entendió el secreto más profundo y doloroso de la cruz. La unción pertenece única y exclusivamente a Dios, y el vaso de barro existe solo para glorificarlo, ya sea en la salud vibrante de los púlpitos iluminados o en el dolor silencioso y oculto de un cuarto cerrado. Cuando Stephen respiró por última vez el 17 de noviembre de 1943, no murió como un hombre derrotado por una enfermedad. Fue promovido a la eternidad como un héroe de guerra condecorado, que no negó a su rey
hasta la última gota de sudor. Mientras Stephen partía hacia la gloria eterna, George Jeffreys continuaba pastoreando el gigantesco imperio de fe que había construido, manteniendo la llama del Evangelio cuadrangular ardiendo en Gran Bretaña. No obstante, el tiempo avanzó inexorablemente, cubriendo los cabellos de George de blanco y encorvando sus hombros acostumbrados a cargar el peso del rebaño. En su vejez, el formidable apóstol pasó a vivir de forma recluida, muy distante de las multitudes estruendosas y de los focos de los medios seculares que un día disputaron espacio para fotografiar la prueba viva de sus milagros. Parecía a los ojos naturales que el gran huracán pentecostal de los hermanos Jeffreys se estaba finalmente calmando, preparándose para convertirse solo en una bella memoria nostálgica en los libros de historia de la Iglesia. Pero el Dios de avivamientos no trabaja con puntos finales, trabaja con comas proféticas. La gloria de Dios no muere con el fin del plazo de validez de los hombres, se transfiere de generación en generación. En un día aparentemente común y silencioso, un joven estudiante de teología, un alemán completamente desconocido, menudo y de habla humilde, llamó a la puerta de la casa del viejo George. El nombre de aquel muchacho soñador era Reinhard Bonnke. La atmósfera de aquella sala de estar fue súbitamente inundada por una gravedad divina y un peso de eternidad. Sin que fuera necesario intercambiar una sola palabra, el anciano general del avivamiento galés miró profundamente al joven predicador y reconoció en el mundo espiritual lo que estaba a punto de suceder. Con el peso reverente de la edad, George Jeffreys dobló sus rodillas cansadas en la alforma de la sala, señalando para que el joven alemán hiciera lo mismo. Allí, en el silencio ensordecedor de una transición celestial, George extendió sus manos ancianas y temblorosas y las impuso sobre la cabeza de Bonnke, bendiciéndolo con todo lo que cargaba. Ninguna cámara registró el momento, ningún gran periódico cubrió la escena, pero el cielo entero detuvo sus actividades para observar. Aquello no era un simple saludo ministerial, era el paso de un manto ensangrentado y empapado de gloria incalculable. Aquel toque silencioso activó una bomba atómica en el mundo espiritual. El joven Reinhard Bonnke, ahora cargando sobre sus hombros la herencia violenta de osadía, curaciones absurdas y pasión desesperada por las almas de los hermanos Jeffreys, descendería a África años después y conduciría a uno de los mayores y más violentos saqueos al infierno de toda la historia cristiana, llevando a más de 79 millones de almas a los pies de la cruz, en cruzadas que literalmente sacudieron el continente africano de punta a punta. El fuego que nació en las minas oscuras de Maesteg nunca se apagó, simplemente atravesó el océano e incendió África. Las vidas de George y Stephen Jeffreys permanecen hasta hoy como el mayor e irrefutable testimonio de que Dios no está de ninguna forma buscando hombres perfectos, de cuerpos inmortales, dicción perfecta o intelectos envidiables. Él está buscando carbón bruto dispuesto a arder en el altar. Ellos probaron con sus propias vidas que la osadía destruye la enfermedad, que el evangelio puro no es una teoría teológica muerta, y que la manifestación escandalosa del Espíritu Santo es el derecho legal, innegociable y urgente de todo creyente que tiene hambre. Vivieron en el ápice de lo imposible, vaciaron infiernos locales y nos dejaron un legado que ecoa como un trueno ensordecedor en las iglesias tibias de hoy. Y el mismo espíritu que habitaba en las venas de George y Stephen, el mismo poder atómico que resucitó a Jesús de entre los muertos y creó ojos azules de la nada absoluta, habita ahora dentro de nosotros. ¿Qué exactamente estamos esperando para levantarnos y volver este mundo al revés una vez más?